Somos la Caja Rural de Aragón. ¿Por qué? Pues porque estamos ubicados aquí en Zaragoza y nuestro negocio fundamental está en Aragón, y luego también tenemos pues negocio lo que es en la parte de Rioja y en la parte de Lérida, de la franja leridana. Y somos pues gente con un montón de entusiasmo, un montón de ganas de poder trabajar por y para nuestro territorio. Es lo que nos vio nacer, el mundo rural. Nuestros orígenes vienen del campo, de los agricultores, de los ganaderos, y luego eso ha ido evolucionando como el propio tiempo para llegar también hasta la propia ciudad, ¿no? Pero para nosotros el campo, que es nuestra esencia, es en lo que realmente, por decirlo así, estamos especializados, y cualquier persona que entra en la entidad desde sus inicios, como becario, lo primero que aprende precisamente es, por decirlo así, el vocabulario del campo, ¿no? Aproximadamente el 64% de nuestras oficinas, que es un porcentaje muy elevado, está en municipios con menos de 2.000 habitantes. Es que a día de hoy, por ejemplo, tenemos 40 oficinas, que se dice bien, 40 oficinas en municipios con menos de 500 habitantes. O sea, nosotros estamos en entornos donde otros ya se han ido, que realmente, si lo miras desde un punto de vista puramente económico, pues realmente no es rentable, pero nosotros creemos que nos debemos a este entorno, a este mundo, porque es el que nos vio nacer y estamos a gusto con él. Entonces, nosotros preferimos, lo he dicho alguna vez, sacrificar una rentabilidad económica por una rentabilidad social. El ser Caja Rural y el estar apoyando al sector agroalimentario, precisamente lo que intenta es poder ser freno a ese abandono del mundo rural, poder dar alternativas viables, económicas y financieramente a aquella gente que quiere vivir por y para el campo. Todas las entidades financieras estemos replanteando el plan de negocio de los próximos años, porque lo que dicen los analistas es que estos tipos de interés, que a finales del 2019 tenía previsto que empezaran a repuntar, pues resulta que no va a ser así, y que en el 2020 van a seguir también en líneas muy cercanas a cero, incluso negativo. Hace un año redefinimos lo que es la misión, la visión y los valores de la entidad, y las personas es un eje pero fundamental. Pero las personas, tanto dentro de la entidad como las personas que están alrededor de la entidad. Intentamos llegar a núcleos de población donde habitualmente no tienen posibilidad de que vaya un experto a hablar de ciberseguridad o para hablar de cómo intentar educar a nuestros hijos o cómo poder ayudarles en los estudios, que esos problemas los tenemos también en la ciudad, pero también en el mundo rural, ¿no? Intentamos con poquito hacer mucho, son microacciones.